porque ahora tenemos que escuchar los próximos tres ponentes y empezamos por Diego Canepa, que nos hablará de la visión desde América Latina. Diego Canepa, como todos saben, fue prosecretario de la Presidencia de Uruguay desde el año 2010 y tiene 8 minutos, por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, como todos lo han hecho, pero en mi caso particularmente, un agradecimiento muy grande al Gobierno de España, y en su nombre a Gonzalo Robles, como Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para esta invitación. Y quiero, algo que no está en el programa, pero quiero hacerlo porque lo he hecho internacionalmente, pero ahora veo que esto es una reunión, es un ejercicio muy bueno. Yo fui, entre otras cosas, presidente de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que nació hace pocos años en ese debate de los países de renta media y renta media alta, en esto que está en el documento, de empezar a hacerse cargo, aún con las dimensiones limitadas que tiene el país y Uruguay, por su desarrollo, también empezar a ser no solo receptor, sino un donante neto en algunos temas en la región. Pero quiero agradecer, porque quiero decirles a ustedes que en estos años, y quiero dejarlo muy claro acá, yo antes que nada soy un político de izquierda, hemos tenido una excelente relación con España y agradecerles a todos ustedes que son parte de lo que es el Estado español, lo que ha significado, yo sé que ustedes no lo ven cuando están en España, lo que ha significado el mantener los niveles de ayuda, más allá de que han tenido por una crisis económica, obviamente los recursos no son los mismos, la presencia de España en los diferentes foros y las posiciones, llevando adelante en muchos casos vinculados a la posición de América Latina y en las discusiones que tenemos con América Latina, son sustanciales. Y quiero agradecerlo adelante de ustedes, porque lo he hecho en muchos ámbitos a Gonzalo, hasta hace 20 días en nombre de mi gobierno, ahora no lo voy a hacer en nombre del gobierno uruguayo, pero sí lo puedo hacer por la experiencia de estos 5 años, así que agradecerles mucho el esfuerzo, más allá de las discusiones y las diferencias que podemos tener en algunos ámbitos, pero en el tema cooperación, el rol de España en América Latina no solamente es insustituible, sino que ha sido clave en la cooperación que ha desarrollado, no desde ahora, sino hace muchísimo tiempo, los últimos 25 años, pero en particular quería destacar que en una época de crisis en España, con debates muy fuertes, porque es muy fácil hablarlo acá, pero hay que salir a la calle a explicarle a la gente porque hay que mantener los niveles de cooperación o los apoyos que hay que tener, que no solamente son intereses geopolíticos naturales de un país para mantener su área de influencia, que eso es lógico y legítimo y nadie lo está cuestionando, sino también implica un compromiso que se ve en los hechos como lo ha tenido España en los últimos años. Así que quería, en nombre de todos ustedes, agradecerle a Gonzalo por lo que ha sido el trabajo en estos años con la ESID y con el gobierno español en estos temas. Dicho esto, me pasó algo que no me suele pasar, pero significa que es muy interesante. Yo venía, obviamente, por más que uno deja el gobierno, tiene gente que le prepara sus talking points y tiene sus cosas preparaditas para hablar, y no voy a hablar nada de lo que tengo preparado después de haber escuchado algunas intervenciones en esto. Para lo que es la posición de América Latina globalmente, hay un documento que les recomiendo, los que tengan interés en leerlo, para mí es muy bueno. Es un documento que dice Financiamiento para el Desarrollo en América Latina y el Caribe, un análisis estratégico de la perspectiva de los países de renta media. Este es un documento de la CEPAL que salió hace exactamente 10 días, fue terminado de elaborar el 12 de marzo. Nosotros participamos activamente como en nuestra última etapa de gobierno en esta discusión, que es la perspectiva latinoamericana más resumida para la reunión de Addis Abeba. Por ahí van a tener muchos de los puntos, y adelanto, muy bueno el documento hecho de base para la discusión de esta reunión. Quiero agradecer mucho el documento y el resumen que hizo tanto Marta como Pablo. Quiero agradecer, le decía a Marta, para nosotros los políticos, este resumen de poder entender la complejidad de cómo está yendo la agenda internacional y la multiplicidad no solo de actores, sino de reuniones por allí, por todos lados, donde todos hablamos lo mismo y nadie escucha lo que está haciendo otra organización, es muy difícil. Lo que hacen ustedes este ejercicio es intentar sentar todas las áreas del Estado español en cada una de sus áreas para coordinar un aspecto, por lo menos, como es la cooperación, es algo muy importante que se hace mucho menos de lo que ustedes creen en los países desarrollados. Ni hablemos en los países nuestros menos desarrollados, donde en Uruguay hemos avanzado mucho fruto de este ejercicio, lo hacemos mucho en Uruguay, pero los países desarrollados o supuestamente ricos es mucho menos la coordinación de la que aparentan, muchísimo menos. Y no solo en cooperación, porque la cooperación es una parte de la política exterior. En la política exterior les puedo asegurar que hemos sufrido una enorme descoordinación. Y por lo tanto, mucho de lo que se habla aquí en cooperación como temas centrales que están vinculados a políticas públicas del Estado, en este caso español, o el Estado, o en este caso la Unión Europea, les quiero decir, el primer problema es que hay posiciones que muchas veces no se condicen con lo que se dice en un foro o en un ámbito de negociación con otro, porque hay intereses y agendas nacionales e incluso regionales que van paralelamente de acuerdo al lugar de uno. No es lo mismo hablar con Hacienda y encontrarse en una reunión de fiscalidad, que no es lo mismo hablar con la gente en el Ministerio de Salud Pública, que es lo que quiere hacer para determinados temas, que no es lo mismo hablar con la gente en la agricultura,
en el caso europeo o los intereses que hay. No es lo mismo, no siempre es un caso, no hay tanta coordinación a priori como uno puede pensar, así que los quiero felicitar nuevamente a la ESID y al Ministerio en este esfuerzo de tener una posición de país que lo fortalece porque implica una coordinación que implica una coherencia de posición mucho mayor. Y como se van los 8 minutos voy a entrar al tema de fondo. Ahí está el documento central, pero hay algunos temas, yo quería decirle, el tributario, todos hablamos del tributario ahora. Quiero decir algo de la experiencia, por lo menos de América Latina. Es sustancial. Y es un tema evidentemente político, obviamente, todo el desarrollo es político. Porque todo el debate de desarrollo es un debate político esencialmente. ¿Cómo se va a financiar? Es un aspecto. Ahora, el debate de desarrollo, qué modelo de desarrollo quiere uno para cada uno de nuestros países o región, es un debate esencialmente político. Que si lo ahondamos, seguramente en esta mesa no nos vamos a poner de acuerdo ni siquiera en qué visión tenemos de desarrollo, no para el financiamiento, para la cooperación, sino incluso en cuál es el modelo de desarrollo en cada uno de nuestros propios países, porque es la esencia del debate político. Ahora, hay temas que son mínimos comunes denominadores que hay que avanzar. En el tema tributario, que es distinto del tema de fiscalidad, después quiero hablar un segundo sobre eso, es obvio que en el caso de América Latina es dramático. Y lo habla en un país que es el país que tiene las mejores condiciones hoy, hizo una reforma tributaria muy profunda, que todo el mundo sabe, tiene el sistema, tiene una informalidad muy baja en relación al resto de América Latina, menos del 15% de la economía es informal, hay un sistema, una agencia, una dirección general impositiva que tiene los niveles de evasión más bajos de América Latina, menos del 12% de evasión, menos que los chilenos, aunque no les gusta a los chilenos que se les diga a nivel internacional que han dejado de ser el país más rico, que han dejado de ser el país con mejores índices y todavía encima con la enorme desigualdad que es el principal problema de América Latina, que es un problema en todo el mundo, pero en América Latina más dramático, porque no somos el continente más pobre, pero somos el continente más desigual de todos. Pero ahí no está el problema está que en América Latina, ese sí es un debate de fondo político, y no es solamente asistencia técnica que cobren mejor, porque no podemos entrar en el debate político que cobrar, es que en América Latina no se cobran impuestos. En la gran mayoría de los países. Y hay países como Guatemala que lo tienen en la Constitución. El límite para decir, señores, más del 7% no se puede cobrar. Que es un escándalo. El 7% es lo que le cobran. Y le cobran al menos del 12% de las personas que deberían tributar o empresas que deberían tributar. Es dramático. ¿Cómo uno le puede pedir contraparte nacional a un país para que tenga políticas públicas nacionales y generación de capacidades en la cooperación, que es el fin último de la cooperación, generar capacidades nacionales y capacidades propias para que puedan desarrollarse cada vez mejor, con mejores mecanismos, y al mismo tiempo siempre va a haber cooperación, porque esto es un camino sin fin, como decía muy bien Joaquín, pero hay que ir generando capacidades para no vivir permanentemente de esa ayuda o de ese mecanismo de ayuda. Eso es imposible si no se hace un cambio radical de que exista el Estado. Y no es un debate de cuánto Estado hay, el problema es que no hay Estado en muchos casos. Entonces el primer paso que haya Estado es cobrar impuestos. No hay otro invento en el mundo. El Estado nació con territorio y con un ejército que nació generalmente para cobrar los impuestos. Y esto es así en la historia de la humanidad. Así que uno no puede tener desarrollo si no tiene el mínima capacidad de lograr que la riqueza generada en su país se vuelque al interés general, que es a través de los tributos, de los impuestos, como quieran llamarlo, y luego discutiremos cómo se administra mejor, luego discutiremos cómo hacemos la calidad de gasto público, luego discutiremos cómo generamos mejores bienes públicos. Pero no hay nada de esa discusión si no se inicia por el principio, que es este tema. Así que los aliento a España a tener liderazgo, con mucha sutileza, con mucha capacidad de, por supuesto, diplomática, pero hay que tener liderazgo, que esta es una condición necesaria hacia el futuro. El tema fiscalidad, muy breve, iba a hacer un chiste, no lo hago, está Manuel, se lo dije a Manuel, estaba buscando en internet ahora. Para nosotros es muy difícil, nosotros pasamos la segunda revisión en Uruguay antes de terminar nuestro gobierno con la OCDE. Sarkozy, un gran amigo de Uruguay, nos dijo que éramos paraíso fiscal hace unos años con el G20, fruto de su amistad con nuestra amiga, la presidenta de Argentina. Yo ahora puedo decir todas estas cosas porque no estoy más en el gobierno. Entonces, en un juego que, como esto es todo juego político, está muy bien. Ahora salimos de la lista, estaba revisando en internet. Ahora, para nosotros es muy poco creíble todo lo que dicen ustedes, y disculpo a la OCDE también con la OCDE. Es muy poco creíble. Nosotros estamos invitados para ingresar a la OCDE y hemos decidido que no queremos ir a la OCDE. No porque tengamos un problema con la OCDE, porque en realidad está Chile, está México. México tiene una desigualdad enorme, tiene 2 Ruandas adentro de México. Igual le gusta estar en la OCDE para sentirse que es parte de los países importantes y ricos del mundo. El problema es otro. Mientras los europeos, que son los que están básicamente allí con fuerza, si yo abro ahora internet y puedo ir a Isla de Man y online abrir una compañía con todos ustedes, nos ponemos de accionistas, cada uno de nosotros, y ponemos de presidente al Pato Donald, y al finalizar esta reunión a las 6:30 de la tarde ya tenemos la autorización de Isla de Man, sin haber estado en la isla y nada, simplemente poniendo un nombre y una cuenta bancaria reconocida con $1.000 o 1.000 euros para empezar, eso se puede hacer, y eso no lo solucionan ustedes, y tienen Liechtenstein, tienen Luxemburgo, Isla de Man, y todos nos dicen vamos en camino a solucionarlo, muy lindo, pero primero apretamos a los que somos más chiquitos, y es legítimo, pero ni siquiera en Europa reconocen eso, ni decir los americanos con Delaware. Tuvimos una reunión con Pepe Mujica, con Biden, y él nos decía, no, está el tema de la fiscalidad, y en un momento Pepe le dijo, mira, a mí me informaron que tú eres senador de un estado que se llama Delaware. Sí, Pepe al estilo de él, no dijo Delaware, también pronunciado.
Y le dijo, me dicen que en Delaware hay 1 millón de compañías, de las cuales muchas se puede poner como presidenta del Pato Donald y todo. Y se empezó a reír Biden y dice, es verdad, tenemos que algún día solucionarlo. Pero en realidad hoy Estados Unidos también se sienta en la mesa y aprieta y dice, esto se nos va la plata, es horrible, pero la plata se va porque los mecanismos están en los países centrales, si se quiere es muy antiguo la expresión países centrales, países ricos, países desarrollados o como quieran llamarlo. Porque por algo el lavado de dinero no aparece en bancos de países menos desarrollados. Lo de Andorra pasó aquí, con plata negra supuestamente de Venezuela, donde sea, y pasa en el HSBC en Zúrich, y pasa donde tiene que pasar, donde están los mecanismos para poder generar esos cambios. Eso hay que sincerarlo. Lo tercero, cooperación financiera responsable. Estoy hablando de temas que estoy en desacuerdo, lo de acuerdo asumo que no que lo digo, es porque en el documento comparto la posición española. Ojo con esto. En Busan, cuando estuviste con Gonzalo, con nosotros, ha habido un cambio muy grande en cuanto en el mundo a entender que lo que se llamaba cooperación vinculada no es cooperación. Si quieren que exista, existe. Pero eso, no, por lo menos para Uruguay, para nosotros como estamos en el gobierno, ese nombre es muy lindo porque una de las características de estos documentos y todo, que inventan terminologías nuevas cada 5 o 6 años y acrónimos y siglas para que nadie entienda excepto ustedes y los políticos pasemos sin entender mucho lo que está pasando, excepto lo que los asesores nos dicen porque es inentendible lograr ver toda la terminología, los cambios de terminología permanente que hacen. Pero este tema de cooperación financiera responsable, que es como una especie de cooperación vinculante, todo el tema de infraestructura no es cooperación. Eso, como dijo no recuerdo tu nombre, comparto mucho que ahí hay proceso de desarrollo, pero no es cooperación. Para Uruguay, por ejemplo, en la Agencia Uruguaya de Cooperación, la relación con el BID y con el Banco Mundial no es cooperación y es clave para el desarrollo. Pero no es cooperación. Esto cuando empezamos la discusión en el gobierno al principio de 2005 y un ministro dijo, pero no te preocupes porque esto es plata del Banco Mundial y del BID. No, pero hombre, ¿qué plata del Banco Mundial y del BID? Es plata nuestra si la tenemos que devolver. Pero ¿cómo que plata Banco Mundial y del BID? Hay un error conceptual. No, la plata viene del BID. ¿Qué plata viene del BID? Si yo sé que pagarlo. ¿Qué plata viene del Banco Mundial? Sí, muy lindo, a tasas muy baratas, es un mecanismo muy firme. Pero que estamos hablando, eso no es cooperación. Eso es el peligro que hay hacia el futuro. Y aquí hablo hacia España, nuestra posición. Hay un debate central entre los países donantes centrales, entre los que ustedes están, que es vaciar de contenido los organismos multilaterales como Naciones Unidas y ir hacia los bancos regionales para a partir de allí generar las políticas de desarrollo. Yo quiero decirles que ese es un peligro central hacia la universalidad de la política de desarrollo y es un peligro central porque hay un ámbito, hay una tensión natural. Un país que pone plata en Naciones Unidas vale igual que Uruguay, que tiene 3,5 millones de habitantes, España que Uruguay. Votamos todo lo mismo, es uno, más allá de que tienen influencia distinta y que lo del P5 tiene más influencia. Pero los bancos regionales, como el BID, como el Banco de Asia, es el peso, como el Fondo Monetario, de acuerdo a la plata que uno ponga dentro de un banco. Y sus votos y su participación en el board y las mesas y las sillas que tiene para decidir es de acuerdo a la plata que uno pone. Por lo tanto, es mucho más, digamos, lógico para un país decir, bueno, si quiero tener mayor eficiencia y eficacia, voy a ir a un lugar donde puedo decidir entre los que tomamos lo que ponemos la plata y al final vamos a poner las condiciones nosotros. Eso es muy lindo de decir, es un peligro enorme. Y el tema de la cooperación financiera responsable, les quiero decir solamente un ejemplo. Pongámosle otro nombre, háganlo de otra manera. Pero ha sido una muy mala experiencia en América Latina y voy a poner un caso de Uruguay, que es un país con muy baja corrupción. El único caso que hubo de corrupción grande en Uruguay vinculado con España fue en la década, fines de la década de los 80 y fue por un tema de Focoex, de una empresa española que era una cooperación vinculada a la salud que terminó siendo un escándalo a nivel nacional con respecto a la corrupción. No quiero decir que todos los casos sean así, pero no debería ser eso llamado cooperación. Pónganlo como quiera. Si el Estado quiere ayudar al desarrollo de una tecnología o de un conocimiento y está condicionado a que se utilice su maquinaria o su empresa o X, háganlo. Eso es un acuerdo aparte, pero eso no es cooperación para el desarrollo, es otra cosa. Y por último, como agregado, el tema comercio. Yo les quiero contar solo 2 anécdotas y termino. En el año 92, después de la crisis de los 80, la década perdida, por todo lo que ustedes conocen, lo voy a ahorrar, en los 90 inició el BID un camino. Y esto lo puedo contar acá porque me lo contó Enrique Iglesias, hace el otro día de noche, hablando de la reunión que íbamos a tener aquí. Y Fujimori, que no era el Fujimori que terminó siendo, en primera etapa de su gobierno en el 92, con el BID fueron a una comunidad indígena peruana con un proyecto de desarrollo muy importante que era icónico para el BID y que iba a ser en la línea de trabajo en el año 92 y hacia adelante. Fue Enrique Iglesias, estaba el presidente Fujimori, y cuando llegaron a ese pueblo indígena los estaba esperando un gran cartel pintado por los indígenas, los niños y todos que decían, por favor, no nos desarrollen más. Ese era el cartel. Y ahí Enrique me dijo, empezamos a estudiar a ver qué estábamos haciendo de alguna manera. Algo parecido, sin que se me ofenda mi amiga, nos pasó en el gobierno uruguayo. En el 2005 llegamos, en 2007 pagamos toda nuestra deuda del Fondo Monetario, porque lo que le quisimos decir al Fondo Monetario, muchachos, no nos ayuden tanto. Por favor, no nos sigan ayudando, queremos que estén, pero no necesitamos que nos ayuden tanto. A veces hay que tener claro que el fin del desarrollo es generar condiciones en esa relación de igualdad, pero no hay igualdad.
Porque el discurso de que hay igualdad y que eso está muy bien para que los chinos, los brasileños, porque son países grandes y que tienen una economía grande, pero tienen brutales, por lo menos en el caso de Brasil y en América Latina, México, enormes vulnerabilidades estructurales, mucho mayores a las que existen en los países desarrollados, con una enorme posibilidad de retroceso inmediato. Estamos llegando al fin de un ciclo económico de commodities de muy alto precio y estamos entrando en estos momentos en una crisis muy fuerte en América Latina, que vamos a ver cómo nos va en los próximos 5 o 6 años, si todos los avances que hoy somos, que se han llenado toda la boca nosotros, los latinoamericanos, en todo el mundo, hablando de la década ganada, mi amigo Moreno el primero, y hablando de lo bien que estamos y lo bien que hemos avanzado, veremos si de verdad avanzamos cuando nos toque las malas, que vienen ahora, porque el ciclo está cambiando, y que las capacidades reales que hemos avanzado, y eso es el desarrollo, si nuestras instituciones en América Latina, si las capacidades, si las vulnerabilidades que aparecían como resueltas, en realidad están subyacentes al sistema y no han modificado. Así que, por último, sé que me he pasado el tiempo, pero un largo viaje merece algo más que 8 minutos para agradecerles que estoy muy gratamente sorprendido de la franqueza de la discusión, del nivel de la discusión, y nuevamente decirles que más allá de la opinión que uno da del lugar que está, realmente tienen un rol sumamente importante como país y muy reconocido porque han sido de los países que han mantenido un rol permanente en la cooperación internacional a pesar de la crisis que todos conocemos está pasando no solamente de España, sino toda la Unión Europea. Y quiero personalmente nuevamente decirles que es muy agradecido por todos nosotros porque han sido actores claves en algo que dijo al final, y termino con lo de Joaquín. Todos entendemos que hoy en los países de renta media, que España ha sido líder con América Latina en ese entendido, el problema no es tanto la plata, que lo es cómo encontramos la sofisticación de las políticas necesarias con las capacidades que debemos generar en esta etapa. Seguramente nosotros no tenemos, y a mí me sorprende, no quiero entrar, no tengo minutos, no, a mí no me gusta hablar, y Gonzalo, España lo ha respaldado y está en la misma línea, es muy malo hablar de renta per cápita en el PIB para medir el desarrollo. No hay que confundir crecimiento económico con desarrollo. No es lo mismo, es necesario pero no suficiente. Todos lo sabemos. Sin embargo, seguimos hablando de que, y ahora escuché que el Consejo Europeo vamos a poner el 0,15 en los países menos desarrollados. A mí me gustaría que algún día, quizás esté y yo no lo conozca, y termino, Europa, que primero fue una potencia colonial y luego, en sentido de culpa y geopolítico, ha puesto mucho dinero en África, me digan cuáles son los resultados reales de la cooperación después de 40 años en África y de qué manera hemos mejorado en África. Porque en América Latina hay resultados para mostrar, y no es que para competir con África. A mí me parece muy raro que en vez de comprender que quien es como un niño de 1 año, que aprende a caminar y después que aprende a caminar le dice, niño, usted ya está caminando igual que yo, así que cruce la calle solo, tranquilo, que no pasa nada. Eso es una locura. Nosotros apenas empezamos a caminar, todavía necesitamos no tanto dinero, sino de capacidades y de transferencia de capacidades y aprendizajes para seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Difícilmente se podía lanzar más cargas de profundidad en tan poco tiempo. Me habían pedido, Marta Pedrajas, que igual que hay espacio para la visión de América Latina, me encargara yo de la visión de África. Desde luego, la última... Lo que voy a seguir es tu método de hacer referencia a la posición común acordada por la Asamblea General de la Unión Africana en enero de 2014 para el post-2015 y que tiene una sección dedicada justamente a las modalidades, métodos, mecanismos de implementación. De manera que yo no voy a poder lanzar críticas a mí mismo porque no soy africano, pero las conozco y si hubiera aquí un africano no se quedaría atrás, estoy seguro, respecto a estas cargas de profundidad que has lanzado. Solo decir que no se trata ni de hacer en mi opinión, una carrera porque quién es más pobre y quién es más necesitado. Y sí creo que en estos 15 años de ODMs, África ha avanzado sustancialmente. Desde ese punto de vista, ha sido un acierto el haber puesto en marcha los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No han alcanzado casi ningún Estado africano todos los objetivos, pero el salto cualitativo ha sido muy grande. Y, como digo, ahora tiene una posición común para el post-2015. Paso la palabra, ahora sí, a Mercedes Ruiz Jiménez. Gracias. Gracias a Diego, que nos ha calentado los motores. Yo retomo y ya me salto los agradecimientos. Retomo la importancia que está teniendo, y que lo ha señalado Diego también, el que
avanzar no solamente en el marco de la posición española, sino también a nivel mundial, la participación y la importancia de la sociedad civil en la construcción de esta agenda y ahora concretamente en los posicionamientos sobre el tema de la financiación. Quiero señalaros que existe una coordinación grande entre organizaciones de la sociedad civil en la construcción de la posición española y también a nivel europeo. Los planteamientos que a continuación os voy a compartir, que son algunos y algunos ya se han señalado también, los hemos trabajado en alianza con Concord en el marco del documento que ha aludido Mon, con Beyond 2015, con Acción 2015 y especialmente en nuestro trabajo con la Alianza Española contra la Pobreza. Felicitamos, en primer lugar, a la elaboración del documento que se nos ha entregado, el documento académico, con el que compartimos la mayor parte de sus propuestas y creemos que hay que considerarlas e introducirlas en la posición española. Creemos que hay propuestas innovadoras, rompedoras y que deben analizarse y pasar a la posición española. Sin querer abarcar todo el conjunto de la agenda que tenemos entre manos, quiero centrarme en tres cuestiones brevemente. La primera, que tiene que ver con la necesidad de seguir manteniendo los compromisos de financiación pública. Lo público debe seguir siendo, en el ámbito de la actuación, tiene que tener un papel privilegiado para abordar los tres grandes desafíos de la nueva agenda de desarrollo: la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad. Defensa de los derechos humanos de las personas, respetando los límites de la sostenibilidad del planeta, el logro de la cohesión social frente a las desigualdades, incluyendo la de género, que para las organizaciones de la sociedad civil es algo más que desigualdad socioeconómica, es también desigualdad en el acceso a derechos y a poder. En definitiva, resolver los problemas que nos afectan tanto a nivel local como global pasa por defender el rol de las políticas públicas y de la financiación pública, que debe seguir teniendo el papel central y primordial en sobre los fondos de origen privado. En este sentido, compartimos la visión que se nos ha transmitido en el documento coordinado por José Antonio Alonso, en el que se señala que los recursos oficiales son importantes cuando el objetivo es defender la equidad en el acceso a los bienes y servicios provistos, cuando se trata de corregir la exclusión de los mercados y proveer recursos de manera predecible a través de procesos transparentes, responsables y cuando se pretende asentar los derechos de la ciudadanía. Por lo tanto, solicitamos y pedimos que realmente la ODE mantenga su peso con un criterio de calidad. Su importancia sigue siendo fundamental, especialmente en aquellos países donde no hay capacidad o hay poca capacidad de movilizar recursos internos, porque la ODE cubre aquellos nichos fundamentalmente vinculados a la generación de capacidades, empoderamiento de personas y de derechos, y la inversión privada difícilmente encuentra atractivos en estas finalidades. Compartimos la visión del documento académico también en que en cualquier escenario hacia el futuro se debe contar con la aportación de esta fuente oficial de financiamiento y estamos convencidos y esperamos que el Gobierno español se sume a los grupos de países de la Unión Europea partidarios de renovar su compromiso con el 0,7, sobre todo con un establecimiento de una hoja de ruta clara y vinculante en la cual también tenga en cuenta la participación de la sociedad civil. La ODE ha de ser de calidad y ha de estar focalizada en la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigualdades. Este es el primer foco, la lucha contra la pobreza. Seguramente esto nos llevará a que los recursos que tengan carácter de donación se destinen prioritariamente a países menos adelantados. Pero ello no puede ir en detrimento de seguir dedicando recursos a los países de renta media, que siguen concentrando la mayor parte de desigualdad, como nos ha señalado Diego, y que
la disminución o la retirada de ayuda puede llevar a situaciones de rupturas y sobre todo de ingobernabilidad en algunos de los contextos. La cooperación en forma de donación sigue siendo necesaria, por lo tanto, en estos países de renta media, para fortalecer instituciones públicas, sociedad civil local, transferencia de conocimientos y tecnología y acceso a la financiación de origen privado. Con todo ello, nos lleva a plantear, como señala el documento que estamos trabajando, que hay que hacer un tránsito desde la ayuda a la cooperación al desarrollo. No quiero detenerme brevemente, no quiero abusar de la palabra, pero en el uso de la ODE como catalizadora de recursos privados, que nos preocupa y que es uno de los elementos que está teniendo protagonismo en estos momentos en el debate a nivel europeo y también en España. Me refiero al uso de mecanismos como el denominado blending. Desde la sociedad civil venimos desde hace tiempo cuestionando la verdadera adicionalidad de desarrollo de estos mecanismos. Nos preguntamos si verdaderamente el uso de la ODE está consiguiendo apalancar recursos de origen privado que de otra manera no se hubieran conseguido. En un informe reciente, la Corte Europea de Auditores señala que en la mitad de los proyectos analizados no se han encontrado evidencias suficientes de que las inversiones no se hubieran hecho igualmente sin la contribución de la Unión Europea. Debemos escuchar con atención, entonces, a esta Corte Europea de Auditores y más aún en un contexto de recursos públicos tan limitados. Más ODE utilizada para movilizar recursos adicionales significa menos ayuda para financiar derechos sociales básicos, generar condiciones institucionales de gobernabilidad y de capacidades igualmente importantes con un impacto positivo en el sector privado. La segunda dimensión, que es la de la financiación pública, que consideramos clave, tiene que ver con la movilización doméstica de recursos, cuyas posibilidades han sido ya debatidas en la reunión celebrada en Antigua y en la que pudimos también aportar. Es positivo que la posición española sobre la nueva agenda de desarrollo considere que los sistemas fiscales son una de las herramientas más poderosas para afrontar las desigualdades dentro de cada país. Nosotras pensamos también que la implantación de sistemas fiscales justos y progresivos, y aquí una vez más tenemos que señalar y destacar los adjetivos, porque mientras existan sistemas fiscales con cargas tributarias injustas y desiguales, irrelevantes o inexistentes, ha de ser un elemento central en la nueva agenda de desarrollo. Pero también creemos que tales esfuerzos serán insuficientes en la medida que no llevemos la cuestión fiscal al plano internacional y abordemos de verdad con medidas reales y valientes y no con meras declaraciones de buenos propósitos la cuestión de la evasión fiscal y de los paraísos fiscales, como ya se ha señalado en esta mesa redonda. Esto es uno de los debates clave en todos los foros y un elemento central de la nueva agenda de desarrollo. La pasada semana, sin ir más lejos, en el Foro de Organizaciones de Sociedad Civil Unión Europea CELAC, esto fue uno de los temas centrales de debate y la demanda será trasladada a la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones. Como el tiempo que dispongo no me permite extenderme más, señalo también una serie de medidas que Miguel Gorrospe también ha destacado y que están enmarcadas en el trabajo que llevamos a cabo desde la Alianza Española contra la Pobreza. Trabajar un compromiso real a nivel internacional para la erradicación de los paraísos fiscales y contra la erosión de las bases imponibles de las multinacionales. Apoyar la creación de un mecanismo que obligue a las empresas a presentar informes completos de sus actividades país a país, de forma que se evite la transferencia de precios entre filiales y, con ello, eludan el pago de los impuestos, tal como Miguel también nos ha señalado. Establecer un foro fiscal intergubernamental bajo los auspicios de Naciones Unidas y dicho foro debería convertirse en el organismo en el que se tomasen decisiones sobre medidas de política fiscal. Y, por último, tercer elemento, que no por ser el último
no lo consideramos como uno de los más importantes, me refiero a la coherencia de políticas para el desarrollo, que no está claramente visible en la agenda acordada en Monterrey. Necesitamos pasar urgentemente de una política de ayuda a una verdadera política del desarrollo, porque incluso si se dispusieran de todos los recursos económicos necesarios, el impacto no sería el que necesitamos si no somos capaces de evitar los efectos negativos que nuestras políticas tienen en el exterior y que menoscaban los objetivos de desarrollo. Es decir, parece obvio que además de los recursos necesitamos también, como plantea el documento académico, de cambios en las políticas y marcos regulatorios nacionales e internacionales para asegurar que los incentivos públicos y privados están adecuadamente Termino con estos 3 mensajes que resumen un esquema de financiación del desarrollo donde la financiación pública tenga el protagonismo y se cumplan compromisos en materia de AOD. Segundo, la movilización doméstica de recursos es un elemento clave, pero insuficiente si no se lucha en paralelo contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales. Y 3, la respuesta a la universalidad de la agenda debe hacerse desde la coherencia de políticas para el desarrollo, de forma que los objetivos de desarrollo sean los que den forma a las políticas aquí y en el exterior, y que transitemos desde la política de la ayuda a una política de cooperación al desarrollo. Gracias. Muchas gracias. Mercedes Ruiz Jiménez, presidenta la coordinadora de ONG de España. Y por último, la palabra la tiene Paloma Durán, directora del Fondo ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, del PNUD. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación para participar en este foro. Gracias, Gonzalo, y gracias a todas las instituciones que han estado detrás. Y yo agradezco sobre todo el nivel de confianza para que a mí me pidan que dé la visión desde Naciones Unidas. Lo cual me parece, en fin, por mi parte un atrevimiento, por parte de la organización, no sé cómo calificarlo. Pero bueno, en cualquier caso, me voy a centrar fundamentalmente en lo que conozco, que es el trabajo del Fondo de Desarrollo Sostenible, que trabaja dentro del paraguas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y yo, sobre todo también para no matar por agotamiento al público aquí presente, voy a procurar ser muy rápida, pero tocar 3 puntos que me parecen esenciales. Uno, cuál es el contexto general en el que me parece que formando parte, ahora le preguntaba a Leire cómo se dice realmente en castellano task force. Bueno, pues formando parte del grupo de trabajo, o como se le quiera llamar, o del equipo, no sé cuál sería la traducción correcta del término, pero en fin, que está debatiendo precisamente todo el proceso de transición de ODS de objetivos del milenio a objetivos de desarrollo sostenible. Me parece que es importante tener en cuenta una cosa que se ha dicho aquí varias veces, que es que la situación es distinta. La situación es distinta fundamentalmente, me parece, por 3 razones, o por lo menos así se ha valorado en los debates que hemos tenido allí dentro de la Casa. Primero, porque los objetivos del milenio se negociaron entre los Estados miembros y los objetivos de desarrollo sostenible han creado muchísimas expectativas entre muchísimos actores muy variados, y yo creo que eso es un factor a tener en cuenta. 2, porque precisamente cuando se negociaron los objetivos del milenio no se prestó excesiva atención al problema de las desigualdades, que antes se mencionaba que probablemente en algunas regiones del mundo es ahora mismo el problema prioritario. Y, sin embargo, ahora en el debate se está hablando de universalidad. También quisiera señalar que, claro, los términos que se utilizan en los países occidentales para hablar de las cosas a veces no tienen la misma lectura en otros países, como es, por ejemplo, el caso de la universalidad y de la interpretación que se está haciendo desde los diferentes grupos regionales. Y, en tercer lugar, en el proceso del milenio, si se puede hablar así, el debate fue más un norte-sur y, sin embargo, ahora está planteado en términos de todos los actores son necesarios para poder mejorar las condiciones de vida de los pobres, que al final, de los pobres o de las personas que están viviendo en situaciones vulnerables, que al final es el objetivo fundamental que uno no puede perder de vista cuando se plantean todos los debates, ya sea sobre la financiación al desarrollo, sobre los nuevos objetivos o las nuevas metas que vayamos a aprobar o que se vayan a aprobar los Estados miembros en el mes de septiembre.
Una cosa que me parece muy importante es que cuando se aprobó el documento de Monterrey ya había unos objetivos de desarrollo, cosa que ahora no tenemos. Este es uno de los temas que más se está debatiendo allí, entre otras cosas porque cuando se aprobó el documento de Monterrey ya había una voluntad política con respecto a los objetivos de desarrollo que se querían cumplir y ahora no hay una voluntad política, no hay, mejor dicho, un acuerdo político respecto a la agenda de desarrollo, lo que quiere decir que no se sabe muy bien cómo aprobar unos medios de carácter, en fin, desde el punto de vista de la financiación, sin que haya un acuerdo político sobre qué es lo necesario o qué es lo que se tiene que financiar. Bueno, este debate que ha dado para muchísimo, no voy a entrar en él, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta. 2, en Monterrey, como decía antes, fue un debate entre gobiernos y ahora mismo hay muchos actores involucrados en el proceso. Y 3, una cosa que me parece esencial es que, aparte de que la situación económica en el año 2000 no es la del 2015, y aquí se ha mencionado de manera reiterada, me parece que también todo lo que generó desde el punto de vista de la responsabilidad internacional los atentados del 11 de septiembre y la necesidad de trabajar conjuntamente no es ahora mismo la misma situación, en el sentido de que esa conciencia de que había que trabajar de manera conjunta, no diría yo, a lo mejor estoy equivocada, que es lo que ahora preside muchas de las reuniones y de los debates sobre este tema. Dicho esto, ¿qué es lo que está haciendo el PNUD o cuál sería la visión desde el punto de vista del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo? El PNUD ha elaborado un documento en el que fundamentalmente lo que ha tenido en cuenta como falsilla ha sido el documento 0 que se ha mencionado en varias ocasiones para debatir cara a la conferencia de Addis Abeba en el mes de julio, donde fundamentalmente, y esto me parece esencial, el PNUD ha subrayado de inicio que el primer párrafo de ese documento 0 lo que señala explícitamente es que la finalidad de esa reunión y de ese compromiso es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, el fomento del desarrollo económico inclusivo, aparte de dar respuesta a los nuevos retos que ahora mismo se están planteando, sobre todo en el ámbito del cambio climático, con todo lo que eso genera en el proceso de París, y las desigualdades. A mí me parece que esto es importante para subrayar el marco general, que después se concreta, en el caso del PNUD. El PNUD ha elaborado una relación de 7 puntos que, lamentablemente, repito, para no matar de agotamiento al personal, no voy a entrar en ello, pero bueno, tiene en Marta la presentación si alguien quiere constatarlo, donde se establecen 7 puntos en los que fundamentalmente hay que trabajar, pero yo me voy a referir solamente a 3. 1, el papel, dice el texto, repensar la ayuda oficial al desarrollo. Yo creo que aquí hay un tema pendiente. Que, en fin, me parece que el tema del 0,7 es importantísimo, pero a lo mejor también hay que repensar o hacer una reflexión un poco crítica sobre cómo se ha utilizado o cómo se han utilizado los recursos que se han invertido a través del 0,7, qué criterios de transparencia y de seguimiento se han utilizado y, sobre todo, cuál ha sido el impacto que ha tenido esa inversión, por lo menos en algunos países. Y yo creo que ese ejercicio es más que necesario para plantearse o para repensar qué papel tiene la ayuda oficial al desarrollo. Punto número 2, la necesidad de la financiación privada. Cuando se habla de la financiación privada, que yo no soy una experta, desde luego, en economía y delante de todos los expertos y expertas aquí presentes no voy a entrar en el tema por razones obvias, pero una cosa que me parece muy interesante es que el documento aprobado en el PNUD señala que esa necesidad de la financiación privada va más allá de lo que tradicionalmente se conoce como responsabilidad social corporativa y filantropía. Eso implica, desde el punto de vista de las empresas, un reto importante que, de alguna manera, se ha lanzado, sobre todo estoy pensando en todos los estudios que se han hecho desde la Kennedy School, de los famosos valores compartidos, donde de lo que se trata es no tanto de considerar a las compañías privadas como tradicionales como tradicionales donantes, sino también como actores de los procesos de desarrollo. Es decir, dónde están las sinergias y los puntos donde puede converger el papel que tiene el sector privado, especialmente en países en desarrollo,
con los programas que se están haciendo, por lo menos desde el punto de vista y desde el prisma de Naciones Unidas. Yo, en este sentido, bueno, no voy a entrar en el fondo porque si no, no terminamos. Y luego, por último, el tema de la movilización de los recursos domésticos, ¿no? Que aparte de todo lo que se ha dicho, de todo el tema del fraude fiscal, etcétera, 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 de lo que también se habla es de buscar herramientas y mecanismos para garantizar esa apropiación nacional de la que antes se ha hablado, ¿no? Teniendo en cuenta este paraguas del PNUD, que repito, no he explicado de manera detallada por razones de tiempo, me parece que un ejemplo hiperconcreto donde realmente se están haciendo muchas cosas y muy productivas es el Fondo de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un fondo creado inicialmente entre el PNUD y España el año pasado, hace un año y medio, donde ahora mismo se están trabajando en 18 países y donde se ha introducido, para quienes conozcan el Fondo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio anterior, donde se ha introducido un cambio muy sustancial, y es que todos los proyectos que se están haciendo en el terreno se están haciendo con fondos de contrapartida. Es decir, el estado en el que se implanta o en el que se va a llevar a cabo el proyecto está a través de la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas, necesariamente tiene que conseguir los recursos en la misma cantidad que van a recibir desde el fondo nuestro. De manera que lo que inicialmente se planteó, incluso dentro de la Casa, con un cierto riesgo y con una cierta preocupación, voy a terminar enseguida, pero un momento de justicia, porque yo he sido la última, solo 2 minutos, y es que el fondo me parece que es una cosa que España ha potenciado y que está teniendo unos resultados especialmente positivos, o sea que no me puedo ir sin contarlo. Entonces, el fondo decía que con los fondos de contrapartida, incluso en países donde por circunstancias, estoy pensando en Sierra Leona, en todo el proceso del ébola ha sido especialmente complicado, se han conseguido esos recursos de contrapartida, de manera que los recursos iniciales del fondo se han multiplicado por 2 gracias a esos fondos. ¿Y esos fondos de dónde han venido? Han venido del sector privado, han venido de las agencias de Naciones Unidas, han venido de los gobiernos locales y han venido también de fondos de, ya no me acuerdo de quién más, pero vamos, está todo en la presentación. Y por último, lo último que quería también señalar es que el fondo está trabajando en 3 áreas sobre las que ya hay acuerdo en el documento de septiembre, que son el acceso al agua y al saneamiento, la seguridad alimentaria y la nutrición y el desarrollo económico inclusivo, con 3 temas transversales que son género, sostenibilidad y alianzas público-privadas. Y lo último que sí que quería decir es que en este intento de involucrar a todos los actores, el fondo está en proceso de creación ahora mismo de un grupo asesor de empresas donde lo que se pretende es poder hacer un informe que sirva en el marco de Naciones Unidas para contar las diferentes posibilidades que hay de trabajar conjuntamente y donde va a haber 12 empresas de los diferentes ámbitos territoriales para plantear, como decía antes, el papel del sector privado no tanto como un tradicional donante, sino como otro actor que nos acompañe en este viaje. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paloma. Bueno, pues ahora vamos a hacer el receso para el almuerzo, que será aquí en este mismo edificio, en planta de arriba, donde fue el café. A las 3:30 retomaremos las sesiones con las intervenciones abiertas, empezando por las personas que habían pedido la palabra y que no se las pudo conceder. Muchas gracias a todos por su participación y retomemos fuerzas.